presenta Experiencia Colapinto con Augusto Jacob, Grande Automotores. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos, un placer estar nuevamente aquí en Experiencia Colapinto. Bien, qué complicado va a ser hablar de esto después de lo que pasó este fin de semana con el piloto argentino. Pero bueno, acá estamos para repasar lo que fue el Gran Premio de Gran Bretaña, que fue quizás una de las carreras más entretenidas del año, por el hecho de la condición climática en cuanto al domingo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a desarrollar un poco lo que fue todo este fin de semana, de viernes a domingo, donde para Franco Colapinto se venía siendo al revés de cómo eran sus otros fines de semana. Creo que por primera vez se mostró fuerte un viernes, prácticamente adelante de Gasly todo ese día, con muy buenas sensaciones. Parecía que le había encontrado la mano el auto para esta carrera. Hay que tener en cuenta que Silverstone es un circuito que Franco conoce, que ha ganado en Fórmula 2, en Fórmula 3, en este circuito. Pero bueno, también fue el circuito donde hizo esa primera práctica libre allí por el año pasado, eh, que sorprendió tanto a James Bowles, que después lo terminó subiendo al Williams en las 9 carreras restantes después de haber despedido a Logan Sargent. Bien, como decíamos, el viernes fue un día positivo para Franco, había recolectado buenos datos, buenas telemetrías, un ritmo interesante, pudiendo hacer las vueltas rápidas, metiéndose por momentos dentro del top 10, después relegándose un poco para atrás. Pero bueno, el viernes parecía ser un gran día de mucho aprendizaje para el piloto, que encaraba por primera vez un sábado donde había aprendido mucho el viernes, porque antes los viernes no le iba tan bien, entonces tenía que hacer todo en la práctica libre número 3 y después enfrentarse a una clasificación que tenía que superar las expectativas y sacar lo máximo del auto ahí y ir a los límites. Bien, la práctica libre número 3 nuevamente, siguiendo en la misma sintonía que el viernes, por delante de Pierre Gasly. Y llegamos a la clasificación, donde Franco en el primer intento de vuelta rápida queda delante nuevamente del piloto francés. Y queriendo buscar los límites en una vuelta un poco arriesgada, porque había mejorado en el primer sector su tiempo y venía perdiendo 300 milésimas en el segundo, aún quedando 9 minutos de tanda por delante. Arriesgó de más el piloto argentino, atacó mucho el piano en la curva 17, perdió el control del Alpine y fue contra las protecciones ahí en esa curva. Por suerte el golpe no fue fuerte, solamente se les acomodó el alerón trasero y es por eso que el piloto argentino termina abandonando la clasificación. Pero en este caso la culpa fue de Franco, porque arriesgó en momentos que no había que arriesgar, sabiendo que no tenés la confianza suficiente con el auto, que el auto no responde y que bueno, habías tenido un buen fin de semana antes y eso podía hacerte que en la próxima salida con goma nueva puedas avanzar a la Q2 y no te quedes en la Q1. Pero bueno, Franco arriesgó de más, buscando los límites, los encontró. Por suerte el golpe no fue fuerte, fue un toquecito contra la pared, que bueno, el auto solamente se desacomodó. Franco decía que sentía que vibraba mucho la parte trasera, sí, se nota que el alerón trasero vibraba bastante, pero quizás si hubiese seguido andando, pues después de la bandera roja podrían haber acomodado las piezas, pero bueno, aún así el argentino no quiso arriesgar y dejó el auto abandonado a un costado de la pista. Llegamos al domingo y nos encontramos con que Alpine da la noticia de que Franco cambia todos los componentes del motor. O sea, cambia todo el motor completo. Eso hace que, como largaba último, penalizaba 60 puestos. Como penalizó más de 15, tenía que largar desde el pit lane. Franco se presenta en la pista, reconoce la pista con los neumáticos intermedios, ve que estaba bien la pista, él se sentía cómodo y era la oportunidad de Alpine de poder sumar puntos con los dos autos, porque la lluvia equipara a los equipos
para abajo. Nivel de los equipos para abajo. Por eso, a veces los equipos menores buscan que llueva. En el previo a las prácticas libres del viernes, a Franco y a Pierre Gasly se los vio haciendo juegos con la prensa, pateando pelotas de rugby. Y Pierre Gasly, en tono de chiste, dice: estamos haciendo la danza de la lluvia. Como los dos pilotos sabían que en condiciones de seco no tenían chances para puntuar, por eso querían que llueva en el circuito de Silverstone. Bien, ya entramos a la carrera del domingo. A la hora de la largada, un sol a pleno. Hacen la vuelta de reconocimiento al circuito previo a largar. Se encuentran con que 2 de los 3 sectores estaba para seco y en el último sector estaba para neumáticos intermedios, que eran los que tenía la mayoría. Franco toma posición para ir al box, para largar desde ahí, y también lo siguen otros pilotos que pensaron que cambiando el neumático intermedio para un neumático de seco podían llegar a tener. Entre ellos se destaca el nombre de George Russell y de Charles Leclerc. Franco entra y le iban a cambiar también los neumáticos intermedios por duros, y cuando Franco llega al box, frena el auto, le cambian los neumáticos y quiere volver a arrancar, el auto se para por completo. Le piden que lo reinicie, no arranca. Y Franco en la radio dice nuevamente el mismo problema que en Barcelona. Franco no puede dar una vuelta en la carrera. Franco no puede largar. Franco se queda en el box, no puede seguir corriendo. No es que no puede seguir corriendo, no arrancó la carrera. Entonces se le terminó temprano la historia para el piloto argentino. Una lástima, porque viendo el resultado que lo obtiene Pierre Gasly largó octavo. Había largado 10º, pero por distintas sanciones largó octavo. Pero bueno, al piloto argentino le fue un golpe muy duro. Se lo escuchó muy dolido en la radio. Es más, algunas personas dicen que estaba llorando en un momento en la radio. Así que bueno, Franco no pudo dar un giro en la carrera. Se lo había afectado y nuevamente las críticas vuelven a caer porque viene de un abandono en Imola, un choque en Imola, otro choque en Mónaco, un buen resultado en Canadá, un choque ahora, un choque en la carrera anterior en Austria. Vos me estás diciendo, pero este no es Franco. No, esto es Kimi Antonelli. Lo que te estoy diciendo de los resultados recién, las últimas 6 carreras, Kimi Antonelli. Y no se habla tanto de Kimi Antonelli como de Franco. Franco no chocó en ninguna carrera. Todas las veces que abandonó Franco fue por errores del equipo. Pero el foco está en el piloto argentino. Habrá que ver qué es lo que pasa. Me parece que hay algo detrás del piloto argentino que es fuerte. Pero bueno. Perdón si los descoloqué con lo que dije así de repente. De Franco que abandonó. No, Franco no abandonó. Franco terminó todas las carreras que empezó, salvo esta, que ni siquiera la arrancó. Así que bueno, la victoria fue para Lando Norris. Segundo llegó Oscar Piastri, que cometió un error de novato, que si querés pelear el campeonato no puedes hacerlo. Y tercero, después de 239 carreras y más de 5.000 días en la Fórmula 1, Nico Hülkenberg obtiene su primer podio con el Kick Sauber, un resultado impresionante para la escudería que hasta el año pasado era la peor. Bueno, ahora en las últimas carreras sumó más puntos que Red Bull. Esto es lo lindo de la Fórmula 1. Nuevamente, si tienen a mano, busquen los números esos de Kimi Antonelli, las últimas carreras, y los comparás con los de Franco. Franco tiene mejores números con un auto paupérrimo. ¿Qué pasa? Kimi Antonelli te metió un podio en Canadá, pero después son resultados malos para el joven italiano, y por eso hago hincapié que no se habla mucho de él, porque está en Mercedes y es el protegido de Toto Wolff. Pero bueno, ya está, me lo quería descargar, lo quería decir con ustedes. Vienen unas semanas complicadas para Franco, seguramente va a estar en el ojo de la tormenta todos estos días hasta que sea la próxima carrera en Spa-Francorchamps. Después tendrá Hungría y después vendrá el receso de verano, que ahí también va a ser fuerte lo que va a sonar su nombre. Así que bueno, por estos días no nos vamos a reencontrar porque bueno, por un par de semanas no tendremos Fórmula 1 que está de descanso. Así que bueno, les dejo un abrazo grande, que tengan una muy buena semana y nos reencontramos la próxima. Chau, chau.
presentó Experiencia Colapinto con Augusto Jacob, Grande Automotores.